de Sin Censura y le agradezco por su paciencia al estimado Rodrigo Benedict, que ya está también listo para hablar sin censura. Rodrigo Benedict, economista experto en temas energéticos, te saludo con mucho gusto. Tengo entendido que estás en Venezuela, Rodrigo. Gracias por esperarnos. No, no te preocupes. ¿Cómo están? Un saludo. Estoy aquí en Caracas en este momento y sé que vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué no entramos con la disputa de 30,000 millones de dólares? Esto que publica precisamente la jornada, querido Rodrigo. Estados Unidos está resolviendo con el gobierno mexicano disputas con empresas del sector energético que involucran más de 30,000 millones de dólares en inversiones estadounidenses. Así lo declaró el embajador Ken Salazar, y esto no es poca cosa. Sí, no es poca cosa. No es poca cosa, sin duda. Sin embargo, tampoco da muchos datos, no da nombres, y uno puede ir suponiendo qué es lo que más les interesa a Estados Unidos en todo caso. Hay una ligera, un error sobre pensar que lo que más le interesa a Estados Unidos es la transición energética y la inversión en energías limpias, porque no existe tanta inversión en eso. ¿En qué se concentran? Particularmente Ken Salazar, que es un político tejano, y Greg Abbott, que es el gobernador, que llegó a decir en algún momento durante la campaña de Trump que era más poderoso que Vladimir Putin. Les interesa mucho seguir vendiendo, o les interesaba, porque hoy tuvimos un cambio de timón bastante interesante, pero lo que les interesaba hace poco, cuando la CRE empezó a detener los permisos de almacenamiento y de importación de combustibles, era seguir vendiendo gas natural, del cual dependemos muchísimo para la generación de energía en las plantas de ciclo combinado, tanto de CFE como de la iniciativa privada, y seguir vendiendo combustibles que eran diésel, que ya hemos reducido bastante a partir de la estrategia de CENER y del presidente claramente, y gasolina. Entonces, lo que está diciendo Greg Abbott justo, y una carta de legisladores tejanos, sobre todo, cuando el presidente López Obrador visitó Estados Unidos, era, por favor, díganle al señor López Obrador que libere los permisos para que nuestros combustibles sigan fluyendo sin ninguna traba hacia México. Eso era lo más importante. Lo otro es el tema de Talos, que lo vimos en algún momento. Hay un yacimiento que cuando se hicieron las rondas de adjudicación para exploración, las famosas rondas, la ronda 0, hay que recordarlo, es esa que se le dio oportunidad a Pemex para decidir qué yacimientos podía quedarse. Es decir, antes de sacar al mercado eh, las ofertas, las subastas de los yacimientos, le dijeron a Pemex en una ronda llamada Ronda 0, ¿cuáles quieres quedarte para explotar? Es decir, en cuáles crees que tienes mayor capacidad, ya sea porque sea en aguas someras, porque tienes la tecnología, porque es más fácil, porque te es más rentable, porque ya tienes estudios que te dicen que ahí hay petróleo, etcétera. Ya nos decía funcionarios de Pemex, de la administración anterior, no recuerdo los nombres en este momento, pero están documentados en prensa, que ya se tenía muy estudiado el caso de este yacimiento Sama, y se sabía el potencial que tenía para producir, para extraer petróleo, porque además es en aguas someras, es decir, que no se necesita
demasiada inversión ni mucha tecnología, como en aguas profundas, donde tienes que colocar plataformas, corres mucho más riesgo para saber si existe o no, taladrar en alta mar es mucho más complejo, etcétera. Esto es un yacimiento que está pegadito a donde vamos a tener la refinería Olmeca. Entonces, curiosamente, Pemex no reclamó este yacimiento en la ronda cero, y en la única ronda que se realizó con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Talos Energy, donde por cierto un ex socio del consorcio que encabeza Talos es cuñado de Carlos Salinas de Gortari, ganaron la adjudicación de este yacimiento. Ahora, pegadito a este yacimiento está otro que sí le pertenece a Pemex. Y en la política, en el cambio de administración y la política energética de CENER, en donde además se clausuraron las rondas, lo que dijeron es, a ver, aquí tenemos un yacimiento compartido, lo que vamos a hacer es revisar quién tiene la operación de este yacimiento, porque están pegados, es un único. Y para operar los pozos de este yacimiento, al final decidió la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y sobre todo la Secretaría de Energía, con un auditor independiente, que quien tenía la posibilidad técnica a partir de un puntaje que se realizó, que es público, que era Pemex quien debía encargarse de la operación de este yacimiento. Y Talos participar en él, es decir, no sacar. Sin embargo, claramente hubo inversión de Talos en una parte de este yacimiento, se hicieron un cabildeo espectacular, se mostró, llevaron a muchísimos periodistas a la zona, les mostraron todo lo que habían invertido, etcétera, y eso es algo de lo que Ken Salazar dice que está en disputa. Ahora, si bien en el caso de electricidad no teníamos nada que nos protegiera en el TEMEC, en el caso de hidrocarburos sí. Y al final, bueno, tienen la facultad de irse a algún panel para poder solucionar esta disputa. Ellos tienen bastantes, nosotros también tenemos disputas con ellos sobre muchos temas. Hoy salió justo un artículo donde nos dice que si hay un país donde mayores trabas al comercio internacional existen, es Estados Unidos. Y así fue, esa es su historia. El país con más proteccionista que ha existido en la historia del comercio internacional es Estados Unidos, por mucho. En este momento, bueno, pues ya están defendiendo intereses, es normal, pues para eso les pagan, para defender literalmente, ¿no? Muchos de los donativos de los partidos vienen de empresas dedicadas a la energía. Muchas de los donativos de los políticos, tanto demócratas como republicanos, que pertenecen a distritos de Texas, y el mismo gobernador Abbott y el mismo Ken Salazar, gozaron siempre de los donativos que, repito, son públicos, de empresas petroleras y de comercializadoras de materias primas. Y bueno, no solo, no sé si está en el gran interés del pueblo estadounidense que exporten combustibles, porque justo hoy se filtró ahí en Bloomberg que la Casa Blanca estaba sopesando ponerle un control a la exportación de gasolina, para que te des cuenta de lo importante que es la seguridad energética, y que el debate que tuvimos hace unos pocos días, unas pocas semanas o meses sobre justo tomando como pretexto la reforma energética,
la reforma eléctrica, perdón, es pues que claro, tenemos que tener un suministro seguro, continuo, estable, y la recuperación del Sistema Nacional de Refinación, la compra de Deer Park y la construcción de Dos Bocas, en este momento le dan la razón completamente al presidente López Obrador y la política que diseñó desde el inicio. Claro. Oye, Rodrigo, tú